Desde el principio de los tiempos, aquellos que han sido llamados para un propósito divino han enfrentado una oposición feroz. Jesús mismo nos advirtió en Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Esta verdad revela un principio fundamental. Los que han sido separados por Dios para cumplir su voluntad serán blanco del enemigo. A lo largo de este mensaje exploraremos las razones detrás de estos ataques, el propósito que Dios tiene en medio de las pruebas y las herramientas espirituales que nos permitirán resistir con fe y fortaleza. Si alguna vez has sentido que las batallas en tu vida son más intensas de lo normal, tal vez sea porque has sido llamado para algo más grande. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? El enemigo no pierde su tiempo con quienes ya están bajo su dominio. Sus ataques más feroces están reservados para aquellos que representan una amenaza para su reino. Si en los últimos tiempos has sentido que las pruebas en tu vida se han intensificado, si parece que cada paso que das hacia Dios es respondido con obstáculos y desafíos, no es una coincidencia. Hay una razón por la que los elegidos de Dios son atacados con más fuerza. Y entenderla es clave para no solo resistir, sino también para avanzar con mayor determinación. Desde el principio de los tiempos, la batalla entre la luz y la oscuridad ha sido feroz. Satanás sabe que su tiempo es limitado y su mayor temor es ver a los hijos de Dios caminar en su propósito divino. Es por eso que aquellos que han sido marcados para una misión especial enfrentan una oposición que a veces parece implacable. Jesús mismo advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sus palabras no fueron una advertencia sin esperanza, sino una promesa de victoria para quienes permanezcan firmes. La historia de Job es un ejemplo claro de cómo el enemigo se ensaña contra aquellos que son justos ante los ojos de Dios. Job no era cualquier hombre, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un reflejo de la bendición divina. Pero un día, en el ámbito espiritual, Satanás presentó una acusación contra él. En Job 1:9-10, el enemigo desafió a Dios diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y apuentas su casa y a todo lo que tiene? Lo que sigue es una de las pruebas más intensas registradas en la Biblia. Job perdió su riqueza, su salud y a sus seres queridos en un solo golpe. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, no maldijo a Dios ni se apartó de su fe. Este relato nos enseña que cuando el enemigo ve a alguien que camina en integridad, busca formas de derribarlo. Pero Dios nunca permite que una prueba llegue sin un propósito. Al final de su doloroso proceso, Job no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había perdido. Esto nos muestra que el ataque del enemigo no es el final de la historia. Es una señal de que hay algo poderoso en camino. Muchos creyentes piensan que seguir a Dios debería hacer sus vidas más fáciles. Sin embargo, la verdad es que cuanto más alineado estés con su propósito, mayor será la resistencia que enfrentes. Moisés no fue atacado cuando vivía en la comodidad del palacio de Faraón, pero en el momento en que abrazó su llamado para liberar al pueblo de Israel, se convirtió en el objetivo de la furia del enemigo. Las plagas, la persecución y la incredulidad de su propio pueblo fueron solo algunas de las batallas que tuvo que enfrentar, pero Dios nunca lo dejó solo. Lo mismo ocurrió con David. Mientras era un simple pastor de ovejas, nadie lo veía como una amenaza. Pero en el instante en que fue ungido como rey, su vida cambió. Saúl, quien antes lo había acogido, ahora buscaba matarlo. Sus propios hermanos lo menospreciaban.
Fue perseguido, traicionado y enfrentó innumerables peligros. Sin embargo, cada prueba solo lo acercó más al destino que Dios tenía para él. Así ocurre con cada persona que ha sido llamada para algo mayor. Cuanto más grande sea tu propósito, más intensos serán los ataques. Pero aquí está la clave: los ataques no son una señal de derrota, son una confirmación de que estás en el camino correcto. El enemigo no desperdicia recursos en quienes no representan una amenaza. Si sientes que las batallas en tu vida se han intensificado, es porque el enemigo ha identificado el potencial que hay en ti. Jesús mismo enfrentó la tentación y el ataque del enemigo antes de iniciar su ministerio. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Fue en su momento de mayor debilidad física, cuando Satanás se le presentó con sus mentiras, intentando hacerlo caer. Pero Jesús no cedió. En cada tentación respondió con la palabra de Dios, estableciendo el modelo de cómo debemos enfrentar nuestros propios ataques espirituales. Mateo 4:10 nos dice que Jesús declaró: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este episodio nos enseña algo crucial: la batalla espiritual es real, pero no estamos indefensos. Tenemos armas poderosas a nuestra disposición y la principal es la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga contra ti con mentiras, recuérdale lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Cuando intente hacerte dudar de tu identidad, afirma que eres un hijo de Dios, sellado con un propósito eterno. El apóstol Pablo lo explicó claramente en Efesios 6:11-12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que lo que enfrentamos no es solo circunstancial. Hay una guerra espiritual en marcha y los elegidos de Dios están en el centro de esa batalla. A lo largo de la historia vemos que cada persona que hizo algo significativo para el reino de Dios enfrentó una oposición feroz. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles fueron martirizados y la iglesia primitiva fue severamente atacada. Pero a pesar de todo, el evangelio siguió avanzando. Pedro fue encarcelado, Pablo fue azotado, Esteban fue apedreado hasta la muerte, pero ninguno de ellos se detuvo porque entendieron algo fundamental. El ataque del enemigo no es el final, es solo una parte del proceso que lleva a la victoria. Hoy en día los ataques no siempre vienen en forma de persecución física. A veces son pensamientos de desánimo. A veces son pruebas que parecen no tener sentido. A veces es el rechazo de las personas que más amas. Pero sin importar la forma en que se presenten, la verdad sigue siendo la misma. Si el enemigo te está atacando, es porque hay algo en tu vida que lo asusta. Es en esos momentos cuando más debes aferrarte a Dios. No permitas que las pruebas te hagan dudar de tu llamado. No permitas que los ataques del enemigo te hagan olvidar quién eres. Dios te ha elegido y aunque el camino no sea fácil, la recompensa es eterna. Así como Job fue restaurado, como Moisés cumplió su misión, como David llegó al trono, como Jesús venció la tentación y derrotó la muerte, tú también puedes superar cualquier ataque que el enemigo intente lanzarte. No porque seas fuerte en tu propia capacidad, sino porque el Dios que te llamó es más grande que cualquier adversidad que puedas enfrentar. Si hoy sientes que la batalla es intensa, no te rindas. Recuerda que el enemigo solo ataca a quienes representan una amenaza.
Y si estás bajo ataque es porque hay un propósito glorioso en tu vida que aún está por cumplirse. Los elegidos de Dios siempre han incomodado al mundo, no porque busquen conflictos, sino porque su presencia misma revela la verdad. La luz de Cristo en ellos expone lo que está oculto, rompe cadenas y desmantela engaños. Y el enemigo que ha gobernado en las tinieblas no puede soportar ver a alguien caminar con la autoridad del cielo. Jesús lo dejó claro en Juan 15, 18 a 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Estas palabras explican por qué aquellos que han sido llamados enfrentan rechazo, oposición y ataques espirituales que parecen no tener fin. Desde el inicio de la historia bíblica, cada hombre y mujer que fue apartado por Dios experimentó una resistencia feroz. Moisés no fue rechazado por el pueblo egipcio hasta que se levantó como libertador. Mientras creció en la casa de Faraón, no hubo conflicto. Sin embargo, cuando obedeció el llamado de Dios y exigió la liberación de Israel, la respuesta fue inmediata: endurecimiento, persecución y oposición en cada paso. El faraón se resistió a soltar al pueblo porque sabía que su partida significaba el fin de su dominio sobre ellos. Así también el mundo y el reino de las tinieblas se resisten a soltar a quienes han sido llamados a la libertad. Cuando alguien se levanta con un propósito divino, no tarda en enfrentar ataques, porque su avance significa la derrota de la opresión espiritual que ha gobernado por generaciones. Daniel fue otro ejemplo de esto. Durante años sirvió en Babilonia sin problemas, pero cuando se determinó a no contaminarse con las costumbres del reino, comenzaron los conflictos. Fue lanzado al foso de los leones, no por haber hecho algo malo, sino por su fidelidad a Dios. Sin embargo, Dios mismo cerró la boca de los leones, mostrando que aquellos que permanecen firmes no son derrotados por el enemigo. La prueba no es señal de abandono, sino de que Dios está con ellos en medio del fuego. Los discípulos de Jesús entendieron esta realidad. Pedro y Juan fueron arrestados y amenazados por predicar la verdad. Pablo fue perseguido en cada ciudad donde llevaba el mensaje. En Hechos 14, 22, Pablo exhortó a los creyentes diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto demuestra que el sufrimiento no es un accidente en la vida de los elegidos, sino una confirmación de que están caminando en la voluntad de Dios. Si el mundo los ama y los aplaude, es señal de que algo está mal. Pero si su vida provoca resistencia, es porque la unción que cargan es real y efectiva. Jesús advirtió que sus seguidores serían odiados por su causa. En Mateo 10, 22 dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No dijo que tal vez serían rechazados, sino que definitivamente lo serían, no porque hagan el mal, sino porque su existencia misma representa una amenaza para el sistema del mundo. La verdad incomoda, la santidad es ofensiva para quienes han abrazado el pecado. La justicia de Dios desenmascara la maldad. Y por eso, los que han sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas siempre serán atacados. Los fariseos y los líderes religiosos no soportaban a Jesús, no porque hiciera daño a alguien, sino porque su pureza exponía su hipocresía. No pudieron ignorarlo ni silenciarlo con argumentos, por lo que decidieron matarlo. Satanás opera de la misma manera hoy. Cuando no puede corromper a un elegido, intentará destruir su reputación, aislarlo y hacer que el mundo lo rechace. Pero lo que el enemigo no entiende es que cada ataque solo sirve para cumplir los planes de Dios.
La cruz, que parecía ser la mayor derrota de Jesús, se convirtió en la victoria más grande de la historia. Lo que Satanás planea para mal, Dios lo usa para bien. En Apocalipsis 12:17 se describe cómo el dragón, símbolo de Satanás, se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Su odio no es sin motivo, no persigue a los tibios ni a los indiferentes, sino a quienes han decidido caminar en fidelidad. Esta guerra espiritual es real y no cesará mientras los elegidos sigan en la tierra. Sin embargo, Dios no los ha dejado indefensos. En Efesios 6:13 se nos ordena: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Cada ataque que el enemigo envía contra los elegidos tiene un propósito: desgastarlos, hacerlos dudar de su llamado y desviarlos de su destino. Sin embargo, aquellos que conocen la verdad no caen en sus trampas. Jesús venció cada tentación con la palabra, demostrando que el mayor escudo contra las mentiras del enemigo es la verdad de Dios. En Salmo 119:105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la palabra de Dios no solo guía, sino que también disipa la oscuridad y desarma toda estrategia maligna. Los elegidos deben entender que su identidad no está definida por las opiniones del mundo, sino por lo que Dios ha dicho de ellos. Cuando el enemigo los acuse, deben recordar que han sido justificados por la sangre de Cristo. Cuando enfrenten rechazo, deben recordar que Jesús fue rechazado primero. Cuando sientan que la presión es demasiado grande, deben aferrarse a la promesa de que Dios nunca permitirá que sean probados más allá de lo que puedan soportar. El apóstol Pedro, quien experimentó en carne propia el sufrimiento por causa del Evangelio, escribió en 1 Pedro 4:12-13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Este pasaje revela que la prueba no es una anomalía en la vida cristiana, sino una señal de que están participando en la misma lucha que Jesús enfrentó. El enemigo puede intentar oprimir a los elegidos, pero nunca podrá destruirlos. La historia ha demostrado que la persecución solo fortalece a los hijos de Dios. Mientras más intenten apagar la luz, más brilla. Mientras más los ataquen, más crecen en fe. Mientras más los rechacen, más se acercan a su destino. Dios no llama a los elegidos a una vida sin dificultades, sino a una vida de propósito eterno. Cada batalla tiene un propósito. Cada oposición es una oportunidad para demostrar que la luz es más fuerte que la oscuridad. Los ataques del enemigo son la prueba de que hay algo en ellos que le causa temor. No porque sean poderosos por sí mismos, sino porque llevan dentro el poder del Espíritu Santo. Aquellos que han sido elegidos deben permanecer firmes, sin ceder ante la presión del mundo ni retroceder ante la adversidad. La oposición es inevitable, pero la victoria ya ha sido asegurada. Jesús venció y en Él todos los que han sido llamados también vencerán. Los elegidos de Dios no enfrentan pruebas sin razón. Cada batalla, cada adversidad, cada momento de dolor tiene un propósito más grande de lo que la mente humana puede comprender. Cuando alguien es llamado para un propósito divino, el fuego de la prueba no es señal de abandono, sino de preparación. A través del sufrimiento, Dios moldea, fortalece y purifica a quienes han sido apartados para llevar a cabo su voluntad. La Escritura lo afirma en Romanos 5:3-4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La historia de José ilustra cómo los planes de Dios pueden parecer
confusos en medio de la prueba, pero cada paso es parte de un diseño mayor. Siendo aún joven, recibió un sueño que revelaba su destino. En él veía cómo sus hermanos se inclinaban ante él, una visión que anunciaba su futuro liderazgo. Sin embargo, lo que siguió fue todo lo contrario a lo que habría esperado. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera. Allí, en vez de ascender de inmediato a una posición de poder, fue acusado injustamente y encarcelado. Durante años pareció que su vida iba en la dirección opuesta a la promesa que Dios le había dado. Pero Dios nunca perdió el control. Cada prueba formaba parte del proceso que lo prepararía para gobernar con sabiduría cuando llegara el momento indicado. Dios usa la adversidad para refinar a sus elegidos, eliminando toda impureza y fortaleciendo su carácter. En Zacarías 13:9 se encuentra esta verdad: los meteré en el fuego, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. La pureza del oro se logra a través del fuego. Sin ese proceso, las impurezas permanecen. De la misma manera, sin las pruebas, los elegidos no pueden alcanzar la madurez espiritual necesaria para cumplir su llamado. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado como libertador de Israel. Durante ese tiempo aprendió a depender completamente de Dios, a escuchar su voz y a someter su voluntad a la del Altísimo. Si hubiera intentado cumplir su misión antes del tiempo señalado, habría fracasado. Pero la espera no fue en vano. Dios lo moldeó en el silencio del desierto hasta que estuvo listo para guiar a su pueblo. David también fue sometido a un proceso similar. Aunque fue ungido como rey en su juventud, no ascendió al trono de inmediato. En su lugar tuvo que huir de Saúl, esconderse en cuevas y vivir como fugitivo. La promesa estaba sobre su vida, pero antes de recibir la corona, debía ser preparado. En los momentos de mayor angustia, David escribió muchos de los salmos que hoy fortalecen la fe de millones. Su dolor no fue desperdiciado, sino transformado en adoración. La prueba no es una señal de que Dios ha olvidado a sus elegidos. Al contrario, es una confirmación de que están en su plan. Jesús mismo enfrentó la más grande de todas las pruebas antes de cumplir su propósito. En el huerto de Getsemaní, su agonía fue tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Sabía lo que le esperaba: traición, humillación, sufrimiento y muerte. Pudo haberse apartado del camino, pero en lugar de eso, se rindió completamente a la voluntad del Padre. En Mateo 26:39 oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa entrega total marcó la diferencia. Su sufrimiento no fue en vano. Su muerte trajo salvación a la humanidad. Su sacrificio abrió el camino a la redención. Sin la cruz no habría resurrección. Sin la prueba no habría victoria. Cada prueba tiene un propósito eterno. No siempre se entiende en el momento, pero Dios ve el cuadro completo. Lo que parece una derrota, en realidad es una preparación para algo mayor. José pasó de la prisión al palacio en un solo día porque Dios había estado trabajando en él todo el tiempo. David fue levantado como un rey conforme al corazón de Dios porque aprendió a confiar en él en los tiempos de dificultad. Jesús venció la muerte porque no temió enfrentar el sufrimiento con fe. La fe es lo que sostiene a los elegidos en medio de las pruebas. No se trata de evitar el dolor, sino de confiar en que Dios tiene el control en todo momento. Isaías 41:10 da una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Esta certeza es lo que permite a los elegidos mantenerse firmes cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. El enemigo quiere que las pruebas sean motivo de desesperación. Quiere que el dolor lleve al desánimo, que la adversidad debilite la fe, que la espera produzca impaciencia. Pero Dios usa cada circunstancia para perfeccionar a sus hijos. En Santiago 1 a 2-3 se declara: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia no es pasividad, sino una confianza inquebrantable en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Los elegidos no pueden ser destruidos por las pruebas, porque su fortaleza no proviene de sí mismos, sino de Dios. Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios 4, 8-9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El enemigo puede intentar oprimirlos, pero nunca podrá derrotarlos, porque Dios está con ellos. El crecimiento espiritual no ocurre en la comodidad, sino en la batalla. Los músculos se fortalecen con resistencia. La fe se desarrolla en medio de la tormenta. Cada prueba es una oportunidad para confiar más en Dios, para depender menos de las propias fuerzas y más de su poder. El Espíritu Santo capacita a los elegidos para atravesar cualquier circunstancia sin perder la esperanza. En medio del fuego no están solos. En la oscuridad la luz de Dios sigue brillando. En la tormenta su voz sigue guiando. Nada de lo que ocurre escapa de su control. Dios no permite que sus hijos sean probados sin antes haberles dado la fuerza para soportar. En 1 Corintios 10:13 se encuentra la seguridad de que no hay tentación ni prueba que sea más grande que la capacidad de resistencia que Él ha provisto. Todo tiene un límite y Dios siempre da la salida en el momento preciso. Cuando la prueba parece insoportable, es momento de levantar la mirada y recordar que la historia aún no ha terminado. Job no quedó en la ruina, sino que fue restaurado con una bendición mayor. José no permaneció en la prisión, sino que fue exaltado. David no murió en el desierto, sino que llegó al trono. Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó con gloria. Dios es fiel. Nunca abandona a quienes ha llamado. Su propósito siempre se cumple, sin importar cuán intensa sea la batalla. Cada lágrima, cada sufrimiento, cada momento de lucha es utilizado para moldear a sus hijos a la imagen de Cristo. Los elegidos no caminan solos. La presencia de Dios los rodea. Sus promesas son inquebrantables. Su amor es eterno. En medio de la prueba hay una verdad que nunca cambia. Dios sigue en control. El enemigo conoce las debilidades de los elegidos y busca usarlas en su contra. No ataca al azar ni desperdicia esfuerzos en quienes no representan una amenaza. Su estrategia es precisa, dirigida a sembrar duda, miedo y confusión en aquellos que han sido llamados a caminar en la luz. Desde el principio, su método ha sido el mismo: distorsionar la verdad, alimentar la incertidumbre y debilitar la fe. Lo hizo en el Edén, cuando engañó a Eva con una pregunta sutil. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. No necesitó usar la fuerza ni una amenaza directa. Bastó con una insinuación para sembrar la duda en su corazón. Así opera contra los que han sido escogidos. No siempre con ataques evidentes, sino con pensamientos que parecen inofensivos al principio, pero que si no son confrontados con la verdad, pueden desviar incluso al más firme en la fe. Cuando Dios llama a alguien, lo equipa con todo lo necesario para resistir, pero el enemigo intenta convencerlo de que no es suficiente. Lo hizo con Moisés cuando Dios le encomendó liberar a Israel. En Éxodo 4:10, Moisés respondió
Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquel que había sido criado en la casa de Faraón, con acceso a la mejor educación, de repente se veía incapaz. No porque realmente lo fuera, sino porque la inseguridad había invadido su mente. El enemigo se infiltra en los pensamientos de los elegidos para hacerlos sentir indignos, insuficientes y carentes de lo que se requiere para cumplir su propósito. Sin embargo, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que Él elige. No llamó a Moisés porque tuviera habilidades perfectas, sino porque su corazón estaba dispuesto. El temor ha sido desde siempre un arma poderosa en manos del enemigo. No necesita destruir físicamente a los escogidos si logra paralizarlos con miedo. Lo hizo con Elías después de su gran victoria sobre los profetas de Baal. En el primer Rey 19:3-4 se narra que, tras haber demostrado el poder de Dios ante todo Israel, huyó y se escondió en el desierto, porque Jezabel amenazó con matarlo. Pasó de un momento de triunfo espiritual a una desesperación tan profunda que deseó morir. Su mayor batalla no fue contra los profetas falsos, sino contra sus propios pensamientos. El enemigo lo aisló, lo agotó y lo hizo sentir que todo había sido en vano. Pero Dios no lo dejó en su desesperación. Se le apareció en medio del silencio y lo restauró. La estrategia del enemigo no es siempre evidente. No ataca de manera frontal, sino que desgasta poco a poco, sembrando mentiras hasta que se vuelven una carga insoportable. Si logra que los elegidos crean que no tienen valor, que están solos o que su esfuerzo es inútil, habrá conseguido su objetivo sin necesidad de levantar una sola mano en su contra. Así ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. En Números 13, 31-33, los espías que fueron enviados a reconocer la tierra regresaron con un informe lleno de temor. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. No era verdad. Dios ya les había dado la victoria, pero en su mente ya estaban derrotados antes de siquiera intentarlo. Cada mentira que el enemigo siembra tiene un propósito: debilitar la fe. No necesita arrebatar las promesas de Dios si logra que los elegidos renuncien a ellas. Lo hace distorsionando la perspectiva, haciendo que los obstáculos parezcan más grandes de lo que realmente son, que las pruebas parezcan insuperables y que la oposición parezca imparable. Lo hizo con Pedro cuando caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, avanzó sin problemas. Pero en cuanto puso atención en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. La tormenta no lo venció. Su duda fue lo que lo hizo caer. El enemigo ataca la identidad de los elegidos porque sabe que si olvidan quiénes son en Dios, serán vulnerables a cualquier mentira. Trató de hacerlo con Jesús en el desierto, desafiándolo con las palabras: si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. Intentó sembrar inseguridad en su identidad, hacer que dudara de quién era. Pero Jesús no cayó en la trampa, no intentó demostrar nada, no cedió a la provocación, sino que respondió con la palabra de Dios. Esta es la clave para vencer los ataques en la mente. La verdad de Dios debe ser más fuerte que cualquier pensamiento de duda o temor. La batalla espiritual no se gana con esfuerzo humano, sino con la certeza de la verdad. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice algunos dardos, sino todos. El enemigo no tiene poder
sobre aquellos que se aferran a la verdad de Dios. Sus mentiras no pueden penetrar un corazón que está firmemente anclado en la palabra. Los elegidos deben estar atentos a las estrategias del enemigo para no caer en sus trampas. No deben sorprenderse cuando enfrenten oposición, porque es una señal de que están avanzando en el propósito de Dios. Si la lucha se intensifica, es porque su impacto en el reino espiritual es real. En 2 Corintios 10:4 se declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se trata de pelear con las propias fuerzas, sino de usar las armas espirituales que Dios ha provisto. El enemigo no lucha contra los que están dormidos espiritualmente. No necesita atacar a quienes no representan una amenaza. Pero cuando alguien decide levantarse, buscar a Dios con todo su corazón y caminar en su propósito, la resistencia es inevitable. Sin embargo, la victoria también lo es. La prueba no es el final, la oposición no es una señal de derrota, sino de avance. Dios no ha llamado a los elegidos para que sean vencidos, sino para que sean más que vencedores en Cristo. Romanos 8:37. Nada de lo que el enemigo haga puede cambiar los planes de Dios. Su voluntad siempre se cumple, sin importar cuán grande sea la batalla. La oscuridad nunca ha podido apagar la luz y nunca podrá hacerlo. La clave está en permanecer firmes, en no ceder ante la duda ni el miedo, en recordar que cada promesa de Dios es sí y amén. No importa cuántos ataques vengan, la verdad sigue siendo la misma. Dios ha vencido y en Él los elegidos también vencerán. Los ataques del enemigo no ocurren al azar ni sin motivo. Se intensifican en los momentos cruciales, cuando un avance significativo está a punto de ocurrir. Antes de cada gran manifestación del poder de Dios, la resistencia del Eterno ha de beberuquerse. Echar radio más y la lenose. Se hace más feroz. Lo que parece un periodo de caos y prueba es en realidad una señal de que algo está por cambiar en el ámbito espiritual. El enemigo no puede detener el propósito de Dios, pero busca debilitar a quienes están llamados a cumplirlo. Cuando un elegido se encuentra en su batalla más intensa, es porque está más cerca que nunca de entrar en la plenitud de su llamado. Antes de que Israel saliera de Egipto, la opresión de Faraón se volvió insoportable. No bastó con que Moisés anunciara la liberación del pueblo. En vez de mejorar, la situación empeoró. En Éxodo 5:7-8, Faraón ordenó que los israelitas continuaran fabricando ladrillos, pero sin recibir la paja necesaria para su producción, aumentando así su carga. Sus condiciones se volvieron aún más duras justo antes de que Dios los sacara con mano poderosa. El enemigo siempre responde con intensidad cuando sabe que la liberación está cerca. Si su ataque es más fuerte es porque su control está debilitándose. La opresión previa a un milagro no es un signo de derrota, sino una señal de que el poder de Dios está a punto de manifestarse. En la historia de Daniel, la persecución que lo llevó al foso de los leones no fue el final, sino el medio por el cual Dios mostró su gloria. En Daniel 6:22, después de haber pasado la noche entre leones, declaró: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Su prueba no lo destruyó, lo posicionó para una revelación mayor del poder de Dios. El enemigo intensifica su ataque cuando no puede impedir el cumplimiento del plan divino. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, fue llevado al desierto para ser tentado. No ocurrió después de sus enseñanzas ni después de sus milagros, sino antes. En Mateo 4:1 se dice que fue llevado al desierto
para ser probado, pero al final de ese proceso salió en el poder del Espíritu. Su tentación no fue una señal de debilidad, sino la antesala de la obra que cambiaría la historia de la humanidad. Cuando un elegido enfrenta su mayor batalla, debe recordar que el enemigo no persigue a quienes no representan una amenaza. Los ataques espirituales no son una señal de fracaso, sino una evidencia de que algo está siendo sacudido en el ámbito espiritual. Los muros de Jericó no cayeron sin resistencia. La victoria de Gedeón no ocurrió sin una lucha previa. Cada vez que el reino de Dios avanza, el enemigo responde con furia, pero su resistencia es temporal, mientras que el propósito de Dios es eterno. La oposición es una estrategia para generar desgaste, para sembrar desesperanza en medio del proceso. El pueblo de Israel, después de haber sido liberado, enfrentó la amenaza del ejército egipcio persiguiéndolos. En Éxodo 14:10, al ver a los egipcios acercándose, entraron en pánico y dijeron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Su miedo los hizo olvidar que la misma mano que los sacó de Egipto era la que los estaba guiando. Pero la resistencia del enemigo no significaba el fin del pueblo, sino la destrucción de sus opresores. Lo que parecía un callejón sin salida resultó en la apertura del Mar Rojo, en la victoria definitiva sobre sus enemigos y en la confirmación de que Dios era su libertador. Las pruebas más intensas llegan en el umbral de la promesa. La batalla que enfrentó David antes de llegar al trono no fue menor. Saúl, quien una vez lo había amado, se convirtió en su perseguidor. Durante años huyó, viviendo en cuevas y tierras extranjeras, enfrentando traiciones y amenazas constantes. Pero su mayor crisis precedió su ascenso al trono. En 1 Samuel 36, cuando su propia gente habló de apedrearlo tras la destrucción de Siclag, David se fortaleció en el Señor. No se rindió en el momento de mayor presión. Y poco después, la palabra de Dios se cumplió. Fue coronado como rey. El enemigo busca que los elegidos abandonen en el momento crucial. Quiere que la desesperación los haga renunciar antes de ver la victoria. Pero aquellos que persisten, que se mantienen firmes en la prueba, terminan viendo el cumplimiento de cada promesa. Job enfrentó la aflicción más grande de su vida, justo antes de ser restaurado con el doble de lo que había perdido. Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados antes de que un terremoto abriera las puertas de la prisión y llevara a la salvación de toda una familia. La historia se repite una y otra vez. Cuando la batalla es más intensa, es porque la gloria de Dios está por manifestarse de manera poderosa. La resistencia no es una señal de que Dios ha olvidado a sus elegidos, sino de que está perfeccionando su fe. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquellos que perseveran, aquellos que no se dejan vencer por la presión del enemigo, reciben la recompensa de su fidelidad. El enemigo busca que los elegidos se centren en el dolor del proceso y no en la promesa que está delante de ellos. Quiere que la presión de la prueba les haga olvidar lo que Dios ya ha dicho. Pero la clave está en no perder la visión. Jesús en Hebreos 12:2 es presentado como el ejemplo máximo de resistencia. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No se enfocó en el sufrimiento del momento, sino en el propósito que lo esperaba después. Por eso
soportó todo ataque, toda humillación y todo dolor sin rendirse. La oposición es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. La tormenta no dura para siempre. La cueva no es el destino final. La prisión no define el futuro. La cruz no fue el final de la historia. Todo lo que el enemigo intenta usar para detener a los elegidos, Dios lo usa para fortalecerlos. La mayor prueba puede convertirse en el testimonio más poderoso. El avance en el reino de Dios no ocurre sin resistencia, pero la resistencia no puede detener lo que Dios ha establecido. Cada ataque, cada dificultad, cada intento del enemigo de desviar a los elegidos solo sirve para probar su fidelidad y prepararlos para lo que está por venir. Nada puede impedir el cumplimiento del propósito divino. Si la prueba es grande, es porque la victoria será mayor. Si la batalla es intensa, es porque el enemigo sabe que su tiempo se acaba. Nada de lo que ocurre escapa del control de Dios. Nada de lo que el enemigo planea puede anular lo que Dios ha decretado. La promesa sigue en pie, el llamado sigue vigente, la victoria ya ha sido asegurada. La clave está en no rendirse en medio del proceso, en no ceder ante la presión, en mantenerse firme sabiendo que Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha dicho. Cuando el enemigo ataca con mayor fuerza es porque algo grande está por manifestarse. La oscuridad nunca ha podido detener la luz. La resistencia no es señal de derrota, sino de que la victoria está más cerca que nunca. Los ataques del enemigo no solo buscan detener el avance de los elegidos, sino también hacerlos creer que no tienen salida. La estrategia no es solo oprimir con pruebas externas, sino desgastar desde adentro, sembrando el desaliento en sus corazones. No basta con levantar obstáculos en su camino. Su intención es convencerlos de que nunca llegarán a la meta, de que el propósito de Dios sobre sus vidas es inalcanzable. Sin embargo, cada prueba que Dios permite viene acompañada de una salida. No existe batalla sin escape, no hay lucha sin una victoria preparada de antemano. Aunque la oscuridad parezca sofocar la esperanza, la promesa sigue en pie. Cuando Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, la desesperación se apoderó de ellos. Habían visto las maravillas de Dios, pero en ese momento el miedo nubló su fe. En Éxodo 14, 13 a 14, Moisés declaró: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que parecía un callejón sin salida era, en realidad, el escenario perfecto para que Dios mostrara su poder. La misma agua que representaba su obstáculo se convirtió en su camino de escape. Lo que parecía ser su fin se transformó en la tumba de sus enemigos. El enemigo quiere que los elegidos vean solo la prueba, no la salida. Quiere que sus pensamientos se centren en la presión, en la carga, en la imposibilidad aparente. Quiere que olviden que Dios nunca los deja sin un camino para avanzar. Pero Dios siempre tiene una estrategia, una solución que trasciende la lógica humana. Cuando Gedeón enfrentó un ejército numeroso, Dios redujo sus fuerzas hasta dejarlas en solo 300 hombres. Lo hizo no para debilitarlo, sino para mostrar que la victoria no dependía de la cantidad, sino de su mano poderosa. En Jueces 7:7, Dios dijo: con estos 300 hombres os salvaré. La batalla no era de Gedeón, sino de Dios. Las pruebas pueden parecer insostenibles, pero nunca son enviadas sin una provisión. Cuando Elías se sintió derrotado en el desierto, Dios no solo le dio descanso, sino que envió un ángel con alimento para fortalecerlo. En un Rey 19:7, el ángel le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. No había terminado su misión, aún quedaba más por delante. La batalla no era el final, sino un punto de transición. La fatiga que sentía no era una señal de derrota, sino una advertencia de que necesitaba renovar sus fuerzas para continuar.
El enemigo intenta desgastar, pero Dios fortalece. Lo que parece una caída es muchas veces un reinicio, una oportunidad para levantarse con mayor determinación. Pedro negó a Jesús en su momento de mayor crisis. Sintió que había fallado, que había cruzado una línea sin retorno. Pero cuando Jesús resucitó, lo restauró y le confió una misión aún mayor. En Juan 21:17 Jesús le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No fue una pregunta vacía, sino una afirmación de que su llamado no había sido cancelado por su error. El enemigo intentó hacerle creer que su traición lo había descalificado, pero Dios ya tenía preparada su restauración. Las pruebas no solo exponen debilidades, sino que revelan el poder de Dios en medio de la adversidad. Pablo enfrentó oposición, encarcelamientos, naufragios y persecuciones. En 2 Corintios 12:9, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La batalla no lo debilitó, sino que lo llevó a depender aún más de la fortaleza divina. Cada ataque del enemigo solo sirvió para confirmar que su propósito no podía ser detenido. Cuando un elegido es atacado, debe recordar que la resistencia del enemigo es una señal de que está avanzando. Si la lucha se intensifica es porque el enemigo sabe que no tiene el control. Lo que intenta usar para desviar y debilitar, Dios lo usa para afianzar y fortalecer. José fue vendido, traicionado y encarcelado, pero al final pudo decir en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que sí parecía una sucesión de desgracias era en realidad el camino que lo llevó a cumplir su destino. Dios nunca permite que sus elegidos sean probados más allá de su fuerza. 1 Corintios 10:13 lo afirma con claridad: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ninguna batalla es eterna, ningún desierto es permanente. Cada prueba tiene un límite, un tiempo señalado en el que Dios interviene y cambia la situación. El enemigo no puede alterar los planes de Dios. Puede intentar retrasarlos, puede hacer que los elegidos duden de ellos, pero nunca podrá impedir su cumplimiento. Los muros de Jericó parecían inquebrantables, pero cayeron al sonido de la obediencia. Lázaro parecía haber muerto demasiado tiempo antes de que Jesús llegara, pero su palabra lo devolvió a la vida. Pablo y Silas estaban encadenados en la cárcel, pero su alabanza desató un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Dios siempre tiene una salida. Aunque el enemigo intente convencer a los elegidos de que han llegado a su límite, de que no hay esperanza, de que su destino ha sido truncado, la verdad es que Dios sigue en control. La prueba no es el final de la historia. No lo fue para Daniel en el foso de los leones, no lo fue para Moisés en el Mar Rojo, no lo fue para David en el desierto, no lo fue para Pablo en la prisión y no lo será para nadie que ha sido llamado por Dios. Cada ataque del enemigo es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Cuando todo parece perdido es cuando Dios muestra su gloria de maneras inesperadas. Cuando la fuerza parece agotada es cuando Él renueva el espíritu y da un nuevo aliento. Cuando el enemigo intenta cerrar todas las puertas, Dios abre un camino donde no lo hay. Los elegidos no caminan solos. No enfrentan la batalla sin respaldo, no están a merced de las circunstancias. El Dios que los llamó es el mismo que los sostiene, el mismo que los guía, el mismo que pelea por ellos. Ningún arma forjada contra ellos prosperará. Ningún plan del enemigo podrá anular el propósito divino. Cada prueba es solo un peldaño más en el camino
hacia la victoria. Nada de lo que sucede es en vano. Cada momento de lucha es una preparación. Cada lágrima es vista por Dios. Cada oración es escuchada. El enemigo puede intentar debilitar, pero su poder es limitado. Dios es quien tiene la última palabra y su palabra es inmutable. Lo que ha prometido lo cumplirá. Cuando los elegidos enfrentan su batalla más intensa, deben recordar que no están abandonados. Dios sigue orquestando cada detalle, sigue abriendo caminos, sigue sosteniendo con su mano. El enemigo intentará hacer que la lucha parezca interminable, pero la victoria ya ha sido asegurada. Lo que hoy parece una prueba insostenible, mañana será un testimonio de la fidelidad de Dios. La oposición no es el final, sino la confirmación de que el propósito sigue intacto. Nada puede detener lo que Dios ha determinado. Los elegidos de Dios no son atacados porque sean débiles, sino porque son portadores de una autoridad que el enemigo teme. Cada batalla que enfrentan es una confirmación de su identidad, una evidencia de que han sido marcados con un propósito que trasciende lo terrenal. El reino de las tinieblas no puede ignorarlos, porque su sola existencia representa una amenaza. Pero hay algo que el enemigo no entiende. Sus ataques no debilitan a los que confían en Dios, sino que los fortalecen. No los destruyen, sino que los posicionan para una mayor revelación de la gloria divina. No los hacen retroceder, sino que los impulsan hacia adelante. Lo que parece una estrategia para hacerlos caer, termina convirtiéndose en el proceso que los eleva. Las pruebas que enfrentan no son obstáculos sin sentido, son parte de un diseño divino que los moldea para lo que viene. No han sido llamados a caminar sin oposición, sino a demostrar que la resistencia no puede apagar la luz que llevan dentro. Cada golpe que el enemigo intenta dar solo refuerza la certeza de que hay algo poderoso dentro de ellos. Si el enemigo pudiera detenerlos, ya lo habría hecho, pero no tiene la última palabra. Lo que parece un ataque es en realidad un recordatorio de que el plan de Dios sigue avanzando. Nada en sus vidas es coincidencia. No han sido llamados al azar ni han llegado hasta aquí por casualidad. Cada paso, cada lucha, cada momento de incertidumbre ha sido parte del proceso de Dios para llevarlos a un nivel mayor de fe. No pueden ser derrotados porque su fortaleza no proviene de ellos mismos, sino de aquel que los llamó. En Isaías 54:17 está la promesa que sostiene a todo aquel que es atacado. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso significa que no importa cuántas veces el enemigo intente levantarse, su derrota ya está escrita. La resistencia que enfrentan no es una señal de que están perdiendo, sino de que están avanzando. No es una señal de abandono, sino de que Dios está confiando en ellos para cosas más grandes. Los ataques no son un castigo, sino una preparación. La oposición no es el final, sino el proceso previo a una revelación mayor de la voluntad de Dios. La presión del enemigo solo acelera el cumplimiento del propósito divino. Cada historia en las Escrituras confirma esta verdad. Moisés no habría visto el Mar Rojo abrirse si no hubiera enfrentado la persecución de Faraón. Daniel no habría sido testigo del poder de Dios si no hubiera sido arrojado al foso de los leones. José no habría llegado a gobernar Egipto si no hubiera sido vendido como esclavo. Los discípulos no habrían llevado el evangelio hasta los confines del mundo si no hubieran sido perseguidos. La iglesia no habría crecido si no hubiera enfrentado oposición. Cada batalla ha sido la antesala de una victoria mayor.
El enemigo no ataca sin razón, no gasta energía en quienes no representan una amenaza. Si los elegidos han sentido que la lucha se ha intensificado, es porque están en un punto crucial de su propósito. Es porque hay algo en sus vidas que el enemigo no quiere que se cumpla. Pero su resistencia es inútil, porque todo lo que Dios ha decretado se cumplirá. No hay fuerza en el universo que pueda anular lo que Dios ha establecido. Los elegidos no están solos en la batalla, no han sido abandonados en medio del proceso. Dios no los ha traído hasta aquí para dejarlos caer. Su mano sigue sobre ellos, guiándolos, sosteniéndolos, fortaleciendo su espíritu. Su presencia sigue siendo su refugio, su escudo, su fortaleza en medio de la tormenta. La batalla puede ser intensa, pero la victoria ya ha sido asegurada. La oscuridad puede tratar de sofocar la luz, pero nunca podrá apagarla. Los ataques del enemigo solo confirman una verdad que nunca debe ser olvidada. Han sido llamados para algo más grande. Su vida no es común, su caminar no es ordinario. Han sido escogidos, apartados, ungidos para cumplir un propósito eterno. No pueden ser detenidos, porque no caminan por su propia fuerza, sino con el respaldo del cielo. Nada de lo que enfrentan es en vano. Cada batalla es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Cada prueba es una ocasión para experimentar su poder de maneras que nunca imaginaron. Cada ataque es solo una señal de que están más cerca que nunca del cumplimiento de lo que Dios les prometió. No hay arma, no hay mentira, no hay fuerza del enemigo que pueda cambiar lo que Dios ha decretado. No importa cuán grande parezca la batalla, no importa cuántas veces el enemigo intente levantar muros, no importa cuán oscura parezca la noche. La luz de Dios siempre prevalecerá. El propósito de Dios siempre se cumplirá. La victoria siempre será de aquellos que permanecen firmes en la fe. Este no es el final. No han llegado hasta aquí para rendirse. No han sido llamados para retroceder. La guerra espiritual que enfrentan no es una señal de derrota, sino una confirmación de que están en el camino correcto. Dios sigue siendo su defensa. Su poder sigue obrando a favor de ellos. Su mano sigue escribiendo la historia, y la historia aún no ha terminado.